Este es El Informe con Alicia Ortega. A la paz arrebatada por Matthew se suma otro dolor de cabeza para Haití, el resurgimiento del cólera. Los casos empiezan a aumentar en las zonas afectadas y tras el huracán, al menos una veintena ha muerto. Mientras que esta enfermedad se propaga, las víctimas se concentran en la reconstrucción y la ayuda que ya está llegando desde el viernes. Rosa Encarnación con esta parte del informe. Entre tantos libros por secar, hay uno que sobresale. Coincide en por lo menos 5 hogares. Hablamos de la Biblia, que pudiera interpretarse como una señal de que la fe no fue lesionada. Aunque su catedral también fue sacudida por el fenómeno atmosférico. Fue afectada la cubierta, los bancos y el altar. La situación pone muchos a meditar. Algunos se pierden en sus pensamientos. Otros no se quedan de brazos cruzados y ante las precariedades buscan alternativas. Empiezan su propia reconstrucción. Desde las áreas más remotas hasta las partes más céntricas, hombres, mujeres, niños, todos con la misma intención, pero también con el mismo mal sabor. Tuve mucho miedo por mi familia, por mi vida, etcétera, porque pensaba que la casa nos podría matar o que otra casa nos podría matar. Sí. Matthew también castigó las instalaciones del Hospital San Antoine, donde hasta este fin de semana se reportaron al menos 30 casos de cólera. En las calles, las autoridades de salud confirmaron la existencia de 18 contagiados con esta enfermedad. La preocupación es aún mayor porque en los departamentos del sur, los más afectados, 20 personas han muerto por la epidemia, mientras que 279 están afectadas. En tanto que en el parque principal de Jeremy, los árboles también fueron derribados. A pesar de las incomodidades, se las ingenian para cocinar sus alimentos. Ya es la 1 de la tarde del sábado, cuando se propaga el rumor de que el presidente provisional Jocelyn Prevert está en la zona del desastre. Llegó en compañía del embajador norteamericano Peter Murien. Fue fácil detectar la presencia del mandatario haitiano. Muchos se concentraron a su alrededor. De buenas a primeras, empieza una repartición. El desorden impera. Se pelean por conseguir una de las cajitas verdes entregadas por Prevert, quien realiza el recorrido a pie. Los que fueron favorecidos muestran de qué se trata. Un foco de luz solar para los habitantes del destruido Jeremy. Estos se quedaron esperando comestibles, colchones y otro tipo de asistencia. Con un contingente de seguridad reforzado, al concluir la entrega, el presidente ofrece una rueda de prensa. Martes 3 de octubre fue un día terrible por Haití porque el huracán Matthew hizo muchos daños en el país. Actualmente, respecto con los datos que tenemos, no podemos tener la cifra exacta de los muertos. Agrega que es muy temprano para establecer un número total de víctimas. Asegura están en el proceso de evaluación. En Damnari, por ejemplo, la gente está sufriendo mucho porque no podemos aterrizar desde ahí. Hasta por aire se ha dificultado el acceso a esa comunidad. La proyección de los daños en ese lugar es desalentadora. Cuando el Estado va a tener dificultades para llegar a una comunidad, las organizaciones internacionales que están en CUN van a ayudar al Estado. Vamos a hacer un trabajo de coordinación para saber dónde hay necesidades y dónde podemos llegar. Revela que es la tercera visita que hace a Jeremy, donde iniciará con la reconstrucción de los techos de 5.000 viviendas. Las personas que tienen casas sin techo, hay 5.000 materiales que van a permitirles poner un techo en su casa. Pero necesitamos helicópteros para llevar todo eso a Jeremy. 5 puentes destruidos y varias localidades incomunicadas. El gobierno de Ecuador, el gobierno de Holanda, el gobierno de Panamá y la Unión Europea
el gobierno de Canadá, todos estos gobiernos nos están ayudando a evaluar los daños en términos humanos, los daños en términos de materiales. Ya cuantificaron que 2.600 escuelas fueron afectadas. El gobierno quiere demostrar que está presente en todas las provincias del país, Le Caille, Jérémie, Audamarie y también Les Anglais y también Asdeno. Todas estas ciudades hacen parte de las ciudades que fueron más afectadas por el terremoto, por el huracán. Desde el seísmo de 2010 es lo más horrible que ha ocurrido a nuestro país. Según el ministro de Interior, al inicio más de 68.000 personas se refugiaron en casas de familiares y los 195 albergues oficiales. Asegura que la cifra ha descendido a 28.000 damnificados. Hemos decidido que lo que ha pasado en el año 2010 no va a pasar de nuevo en este país. No hay tantas carpas en ninguna parte del país. Los campamentos improvisados están determinantemente prohibidos, al igual que las ONGs administren las ayudas internacionales. Y la ayuda internacional en 2010 fue una catástrofe más grande que la catástrofe del seísmo. Asegura que los organismos que se vendieron como la cura a sus males resultaron peor que la enfermedad. El gobierno haitiano está manejando la respuesta humanitaria, la ayuda humanitaria. Los Estados Unidos están ayudando al Estado. El embajador norteamericano rectifica que el Estado haitiano será el encargado de la repartición. Hay 747 barcos que van a llegar para llevar ayuda. Helicópteros también. Como lo ha dicho el presidente, la comunidad internacional está lista a apoyar los esfuerzos del gobierno haitiano. Estamos recibiendo arroz, aceite, harina, pero después de 3 meses quizás no vamos a recibir todo eso. Entonces vamos a tener mucho problema en el país. Tanto en el centro de urgencias, ubicado en Puerto Príncipe, como en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, las ayudas llegan constantemente. Mientras que las enviadas por el gobierno dominicano están previstas a llegar este miércoles a la capital haitiana. Este domingo, el presidente Danilo Medina visitó el vecino territorio a fin de solidarizarse con la tragedia. Eso nos demuestra que Haití no está solo y que muchos otros países quieren ayudarnos. El gobierno haitiano declaró 3 días de duelo nacional y esta nueva desdicha para el pueblo ha provocado la suspensión de manera indefinida de los comicios presidenciales, parlamentarios y municipales. El Consejo Electoral asegura que antes de que finalice esta semana anunciará una fecha, mientras que el presidente provisional garantiza que pese a estar enfocados en la recuperación, la meta es que para el 7 de febrero del año entrante esa nación cuente con un presidente electo. Al regreso, el móvil de la muerte de una menor de 5 años que cayó abatida por un balazo en la cabeza, todo captado en cámara. Y se me murió en mi brazo. Se me murió mi brazo, mía. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe.